Muy buenas, ¿qué tal, Steffi? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ¿Cómo va, va todo por Nacho? ¿Todo allá? bien? ¿Todo bien? Bien, todo Qué tal todo este 10 de septiembre? te digo que por el momento, bien. Qué Así bueno, que acá expectantes de todo qué lo que bueno, vaya a surgir, que qué siempre es un bueno, día para Steffi. conversar. Total, total. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, y eso es lo importante. Y de alguna forma queremos darle las bienvenidas a todas y todos. El objetivo de este webinar es poder, ¿no es cierto?, no solo hablar con Steffi, quien tiene, ¿no es cierto?, mucho que enseñarnos y entregarnos, obviamente, información, sino también hablar de una temática que es, obviamente, muy, muy interesante, sobre todo este día, que tiene que ver con las herramientas para poder comunicar de manera efectiva y consciente en medios de comunicación. Y de alguna forma hemos creado esto con Steffi para poder, ¿no es cierto?, hacer un contenido dirigido a esas personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, utilizan los distintos canales que entregan información de valor para la prevención del suicidio y que de alguna manera quieran fomentar la salud mental. Steffi, es un honor estar contigo este día conversando y no sé si tú, Steffi, tienes El algún honor otro es objetivo. mío. No, también siempre es hermoso hablar contigo. También quería agregar que tal vez también es para público en general, para cuando veamos una noticia al respecto o alguna información al respecto, poder ser críticos y también poder diseccionar qué es lo que trae esta noticia y qué es lo que tiene detrás. Creo que eso también es una buena herramienta para hacernos más críticos, porque al final los medios nos dan la noticia porque consideran que el público quiere algún tipo de información. Entonces, si nosotros somos más críticos, también podemos ayudar a que la forma de comunicar sobre este tema cambie. De a poquito. Totalmente. Oye, Steffi, y esto de comunicar o no comunicar, cada vez, Esa es ¿no la es cuestión. cierto? De alguna manera estamos siempre en ese dilema y cada vez menos, pero en muchas ocasiones aparece el mito, que de hecho nos pasa a nosotros en muchas conversaciones, ¿o no, Steffi, con organizaciones, Sí. que de alguna manera comunicar sobre la temática o sobre, ¿no es cierto?, algún tipo de información sobre la prevención del suicidio, de alguna manera va a producir más, ¿no es cierto?, actos. ¿Nos puedes Sí, comentar un poquito más de este mito, Steffi? claro que sí. Para mí, este mito cae desde el momento en el que uno entra a Internet, como una señora, y ve que la OMS hizo un manual para los periodistas de cómo comunicar sobre el tema. Entonces, ya si la OMS te está dando la libertad de hablar del tema, es que comunicar siempre. El tema después es el cómo. Yo en eso también me baso mucho en guías que han hecho organizaciones amigas, en la de la OMS y en investigaciones que se han publicado al respecto. Eh, pero en una primera instancia te digo comunicar, sí, que no va a hacer que se propague. A ver, el tema es cómo, que es lo más importante también en ese punto. Creo que desde el lado de la persona que está escribiendo un artículo, ya me porque no le quiero poner ni noticia, que está escribiendo algo al respecto, se pregunte cuál es el objetivo. El objetivo es la prevención, entonces tiene que seguir ciertos parámetros. El objetivo es informar, porque es una persona pública, también tiene que seguir como ciertos requerimientos, ciertos mandatos, porque no es comunicar por comunicar y más sobre este tema. A ver, no es el hecho de que haya una censura ni nada por el estilo, pero el tema es ser conscientes de que es una temática que nos involucra a todos y que eso tiene consecuencias. Es decir, si vos estás escribiendo algo para la prevención, mínimo tienen que tener los recursos de ayuda. Y hay veces que eso no está. Algún teléfono de contacto, porque esto lo puede estar leyendo alguien que está pasando por un mal momento. Después, si es una persona anónima, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de comunicar un suicidio o un intento de suicidio de una persona anónima? Pues imagínate los familiares de esa persona, los amigos de esa persona, Total. que de repente se ven en el ojo de la tormenta, llamémosle,
que ojo, no es algo como para estigmatizar ni nada, pero los pones en una situación que al final no aportó nada. Es como, bueno, alguien intentó suicidarse en este lugar, la policía X. No es algo relevante, o sea, no es algo que ayude a la prevención en sí. Podrías comunicar, por ejemplo, cómo actúa la policía ante un intento de suicidio y sacás el foco de la persona y lo pones en el foco de la prevención, como un ejemplo. El tema pasa más cuando es famosa la persona, que, que ahí toma relevancia y genera mucho alcance. Y el tema principal es también el objetivo. Porque muchas veces, ¿qué se hace? Cuando es una persona famosa, vos interrumpime, Nacho, cuando quieras, por las dudas, porque yo empiezo a hablar y no paro. Dale nomás, Cuando Steffi. es, el tema es que cuando es una persona famosa, lo que se intenta hacer generalmente es como el por qué. Es tipo, tenía todo. O minimizar las causas o ponerle causas que nadie, o sea, nadie lo sabe. Entonces, mirá qué feliz que era y realizó lo que hizo. Hacer foco en el método, en las horas previas. También así como que al ser una persona famosa que lo tenía todo, vos que no tenés nada, entonces ¿qué nos queda para el resto de los mortales? O se veía feliz y tomó esta decisión. Entonces, ¿qué hace? Nos quita la posibilidad de la prevención. Es como, Total. porque estaba feliz, yo no lo vi y bueno, sabes, porque en realidad es una persona como cualquier otra que tiene su familia, tiene sus amigos y vos estás comunicando por comunicar sin saber nada de eso. Entonces, para mí el hecho de comunicar sobre esto, sí, siempre comunicar, pero teniendo en cuenta el objetivo y siendo conscientes de que hay personas alrededor, de que no es una persona aislada. Y es eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué buscamos? Total. Principal. Y ahí, como para tomar estos puntos, Steffi, que creo que son Sí. súper obviamente, relevantes, de alguna manera hay que definir muy bien el para qué estamos, ¿no es cierto? O el por qué estamos realmente Mm, creando esa, ¿no es cierto? Ese contenido. Y luego sí. lo has dicho de una manera tal vez muy, muy implícita, ¿no es cierto? Cuidando, siendo, ¿no es cierto?, conscientes de qué vamos a escribir, el cómo y esa forma de poder, obviamente, Mm, transmitir ese mensaje y ese contenido. Obviamente no hay que dejarlo de lado, porque detrás, ¿no es cierto?, hay una familia, hay una persona y de alguna manera es muy importante eso. Y ahí, sí. Steffi, viene la segunda, tal vez, ¿no es cierto?, pregunta de cajón. ¿Y cuáles son esas claves para poder comunicar de manera efectiva un contenido o una información para la prevención, por ejemplo, del suicidio? O temas también de salud mental, porque no solo Claro. también, obviamente. A ver, yo creo que es un poco raro tal vez lo que iba a decir, pero es esto, es como cuestionar un poco el para qué. Y eso también vincula un poco el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es, por ejemplo, si vos estás comunicando sobre prevención y no están los recursos de ayuda, ya es algo que que es un highlight que tiene que estar cualquier nota. Eh, Después, los métodos, ¿para qué? Eso es solo morbo, es una búsqueda de algo que no es necesario y que no aporta, porque a vos no te importa nada, o sea, no te aporta la prevención saber eh, qué método se utilizó. Entonces, no te digo las estadísticas, porque después supongo que internamente al Estado le generará políticas teniendo en cuenta, no sé, ciertas cuestiones. Pero para una noticia es irrelevante y solo aporta al morbo. Después, sacar conjeturas. Por ejemplo, se separó, estoy tirando justo un tema medio polémico, pero es como algo, generalizarlo. Hacer que fue por una cuestión, llegó a la otra. Es tipo, uno más uno, dos, y es por esto. Soy Sherlock Holmes. ¡Pum! Te doy el resultado de la cuestión. Y no, porque es multifactorial. Entonces, no es porque, estaba depresivo, porque, no, hay un millón de cosas que puede pasar. Después, para mí, es
que lo he visto y es un poco triste también, las imágenes Mm. que a veces, sobre todo cuando son famosos, y acá en España ha pasado, eh, que han puesto fotografías que no tenían nada que ver y que no aportaban nada. Eh, entonces, no haciendo hincapié en la cuestión, pero fotografías que no condicen o que no aportan a la prevención o a la nota en sí, que son 100% morbosas. Total. Se pueden poner los números de ayuda, ONGs que están trabajando al respecto, eh, hablar de que no se está solo, que hay que hablar del tema, se puede hacer un informe de la OMS, o sea, hay millones de cosas que se pueden hacer y no basándose en el morbo. Que también creo que va mucho de la mano con la desinformación. Nosotros hemos hablado con periodistas de acá, de España, bueno, también de Uruguay, y que Ujú. no, bueno, yo salí de la Facultad de Comunicación, pero no hice periodismo, pero comunicación en sí, y no hay una especialización, una materia o una hora, aunque sea, de cómo comunicar este tipo de temas. Total. Y quieras o no, ahí está el mito ese de que hablamos al principio, de que no hay que hablar del tema, que está en Uruguay me acuerdo que se pensaba, por lo menos era en mi cerebro, de que estaba penado por ley. Claro. Entonces, y hay cosas que están como muy arraigadas todavía. Y eso hace parte de que la gente cuando lo informa, llamémosle, lo hace con miedo o lo hace como si fuera una noticia policial o de homicidios y no, porque es un tema muy sensible y que conlleva a demasiadas cosas. Bueno, hablamos de el titular, Súper importante también. sí, que parece como que al final nos estamos quejando de todo, pero en realidad es tener respeto y tener conciencia de lo que se está comunicando. No es nada más que eso, es tener conciencia de lo que se está comunicando. Es que vos pongas en un titular algo que no tiene nada que ver o que minimices la cuestión, no, tampoco no lleva a nada, porque para mí hay que ponerse en el lugar de las personas que quedan y también de la persona que se fue. Es decir, el dolor que sintió esa persona para tomar esa decisión no es para reducirlo a un titular o para reducirlo a una foto morbosa. Entonces, es importante, o sea, es importante más dar el mensaje de esperanza y de que se puede pedir ayuda y que pidan ayuda que a lo que ya sucedió. Total. Entonces, eso también es muy importante. Después, no sé, hay gente que sale a preguntarle a los familiares en el momento o amigos que tal vez no estaban tan vinculados, pero hay como una entrevista que vos decís, ¿qué aporta la entrevista? Aprovechando el Incluso, morbo, ¿no es cierto? Claro. tal cual, pero incluso de personas anónimas que vos decís, Mm. están ahí, les hacen una entrevista ahí, ¿qué pasó? No sé, como, ¿qué esperan de respuesta? Tipo, Total. no sé, como que es increíble, pero bueno. Eh, yo apelo mucho a que los periodistas puedan informarse más sobre este aspecto y yo sé que hay muchas ONG también trabajando en la capacitación de periodistas para este asunto y que no se tenga miedo a hablar del tema. Incluso Y hay una Steffi, ONG, sí, no solo periodistas, sino también todos los que también creamos contenido, porque de alguna mm, manera puede ser, ¿no es cierto?, que también nos veamos involucrados en algún tipo de esta temática. tal cual, tal cual, eso es fundamental. ¿Tú ibas a decir una Pero ONG, sí. Steffi? No, iba a comentar que, por ejemplo, aquí hay una ONG llamada Papageno que hace anualmente, creo, unos premios sobre periodismo responsable de periodistas que han comunicado sobre prevención del suicidio o sobre artículos sobre esta temática y premian a periodistas que lo han hecho de manera responsable, que han aportado eh, a esta temática. Entonces, creo que está bueno también que sea una beta para no tenerle miedo, pero sí comunicar con responsabilidad, que al final es una profesión y se tiene que hacer con profesionalidad. No, está bien. Y ahí, Steffi, me gustaría hacerte la última pregunta, que tiene que ver con algo un poquito más, ¿no es cierto?, global, o aspectos que tenemos que trabajar de manera integral. ¿Y cómo podemos trabajar de manera integral la educación
y la entrega de información para fomentar la salud mental en diferentes organizaciones. ¿Cuál es, de alguna manera, tu visión con respecto bueno, a esta necesidad? A veces de la educación toda, porque para mí la educación de esta temática es como desde, ojo, esto es subjetivo al 100%, Pero somos mi personas opinión, subjetivas. por la duda. Para mí es una temática que se debe educar desde que uno tiene uso de razón. Ejemplo, no hablar de, de educación emocional, de empatía, que vos digas, bueno, vos no, pero se puede preguntar qué tiene que ver, pero todo conlleva la prevención en sí. Cuando uno puede tener inteligencia emocional y decir, esta persona no está bien, está sufriendo, vos podés acercarte y preguntar. Cuando tenés empatía, podés escuchar sin juzgar y generar una conexión con la otra persona y decirle, no estás solo, eh, veamos una salida, te ayudo con esto, te ayudo a encontrar algún profesional de la salud, y no alejándonos de la persona. Y creo que esas son instancias que se pueden generar desde que uno tiene uso de razón, desde que es chiquito. También podés evitar cosas como el bullying o cuestiones que suceden también bueno, en la infancia o en todas las edades, pero creo que es importante también para reducir otras problemáticas que suceden en la infancia. Después, más adelante, el tema en la adolescencia, hablar sobre las emociones, sobre pensamientos, no sé, más sobre la psicología o pensamientos intrusivos o seguir desarrollando inteligencia emocional desde otro aspecto más maduro, también te puede hacer a reconocer todos estos cambios que uno está sintiendo en la adolescencia, para reconocer y decir, bueno, esto que siento tan fuerte no es eterno. Que a veces, viste, uno en la adolescencia pasa cosas que dicen, esto sí, tal cual. Esto es como de acá, no puedo salir de esto, esto es para siempre y se puede salir. Y de más adelante, bueno, lo que conlleva ser adulto. No Totalmente. te digo que también podría ser una, una clase de educación financiera. Desde desde la infancia yo voy por eso también. Total, total. Pero bueno, también el tema de lo que es el estrés, la ansiedad, todo lo que respecta al mundo laboral, el cómo conocer nuestros límites, el saber la comunicación efectiva, todo eso para mí aporta a la prevención del suicidio y la salud mental, porque es un todo. O sea, uno es un ser social, entonces tiene que saber comunicarse con el otro y saber reconocer, o por lo menos preguntar para saber cómo reconocer emociones de la otra persona y de las propias también, ¿no? Porque si vos podés identificar tus emociones y comunicarlas, las otras personas también te pueden ayudar mejor. Así que yo creo que eso, que educar desde el inicio es fundamental. Incluso a los niños, el tema de la muerte, que a veces para los padres, supongo yo que debe ser un momento difícil, que uno no sabe qué decir, también está bueno que tener esa guía, ponele, porque los niños tienen otro concepto de muerte y, y creo que podría ser un punto también para desarrollar, pero creo que en sí la comunicación y la educación en todo ámbito aporta a que seamos más empáticos y podamos identificar y accionar. Tremendo, Steffi. Yo te diría que me quedo con varias cosas. Uno, ¿no es cierto? Tal vez el gran punto de la intención de querer comunicar y luego, ¿no es cierto?, definir muy bien, ¿no es cierto?, cómo vamos a utilizar el cómo, las palabras, el contenido, las imágenes, toda la connotación, de alguna manera, como negativa, tratar, ¿no es cierto?, de hacerlo lo más neutral posible, entregando la mayor información objetivamente posible. Eso yo creo que es un punto muy relevante. Y lo otro me quedo con lo último, Steffi. Qué importante es poder, de alguna manera, trabajar uno mismo esas emociones para, de alguna manera, reconocerse y luego reconocer al otro. Porque, de alguna manera,
muchas de las cosas que impulsamos aquí, ¿no es cierto?, en Te Veo Mañana, Steffi, no tienen que ver, ¿no es cierto?, con ir a ayudar al otro, sino Claro, cómo ayudarse uno mismo para poder realmente tener mejores herramientas y de alguna forma enfrentarse a situaciones que puede ser, como bien dices tú, un amigo, un pariente, un padre, o sea, un hermano. O sea, nos puede tocar de muchas formas, sí, pero de alguna manera tener los recursos como números, formas de poder, ¿no es cierto?, aproximarte tal vez a una situación o a una temática que, bueno, cada vez lo estamos viendo más, como bien decías, en niños, cómo afrontar de alguna manera esa conversación, tú como padre, tú como madre. Bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando muchísimo. Esto es un día que de alguna manera marca justamente el que nos demos ese espacio para conversar este tipo de temáticas. Y bueno, como siempre lo decimos, Estefi, lo importante, ¿no es cierto?, es poner el tema, comunicarlo de manera, ¿no es cierto?, efectiva y también ser consciente de que obviamente estamos comunicando algo con una intención y un objetivo que es muy claro. tal cual. Ahí solo agregar una cosa que me vino a la mente cuando lo decías, que, que me vino a la mente el ejemplo que utiliza Gastón, nuestro psicólogo, en los talleres, Qué grande, que también Gastón. lo podemos bajar, sí, que lo podemos utilizar en prevención. Vos cuando te subís en un avión, te dicen que primero te pongas tú, si pasa algo, primero te pongas tú la mascarilla de oxígeno y después puedas ayudar a los otros. Creo que también, y lo utilizamos mucho ese ejemplo, pero Gastón lo utiliza más, entonces por eso me vino él a la mente, creo que también es un ejemplo que ayuda mucho en tema de prevención. Primero también es reconocerse, saber que uno que está bien y para poder después poder ayudar a los otros. Y creo que también eso va de la mano en no creernos superhéroes o tener el complejo de Superman, de decir, yo voy a ayudar a esta persona en todo, porque también uno se tiene que cuidar a sí mismo y también hay que darle espacio a los profesionales de la salud. Hay que saber cuándo dar un paso al costado y decir, esto ya queda en cancha de los profesionales, porque nosotros decimos que uno se puede aproximar, preguntar cómo estás, ayudar en un momento que la persona esté mal, ayudarlo con los mandados, porque estar mal es natural y a ver, está bien, es parte del ser humano y todos tenemos nuestros momentos y está bueno tener una persona que sepa que está ahí para vos, que puedes contar con ella y que no te va a juzgar. Pero también hay que ser consciente de en qué punto es decir, bueno, te ayuda a encontrar un profesional, estás yendo a terapia, cómo te va, y dejar eso en manos de profesionales de la salud que saben cómo llevar a la persona o saben cómo indagar en este aspecto. Y después, nada, creo que hoy es un día para hablar del tema porque es un día que se hace mucho foco en esto, pero por suerte, Nacho, nosotros hablamos del tema todos los días. Todas las semanas, de hecho, tenemos una reunión nosotros. Así que hay que aprovechar estas instancias y pero seguir hablando todos los días. Bueno, Steffi, como siempre, y siempre te lo he dicho, es un gusto, de verdad, que escucharte, tener obviamente tu perspectiva. También mencionar que detrás de Teo Mañana, ¿no es cierto?, está también Gastón, que tú lo mencionaste, está Fermín, Vicky, Javi, bueno, una serie, ¿no es cierto?, de personas que nos ayudan y que son protagonistas también de Te Veo Mañana. Eh, Así que nada, solamente mandarles un gran abrazo a Sí, todos, a todas las personas que nos están escuchando y a todas las personas que de alguna manera nos moviliza esta temática que, bueno, muchas veces es complejo. Así que, tal Steffi, cual. todo tuyo el cierre en este 10 de septiembre. Bueno, muchas gracias. Adhiero a tus palabras al 100%. Eh, Son el pilar de Teo Mañana porque no podría estar Teo Mañana trabajando como trabaja sin sus conocimientos y sus ganas, sin todo lo que aportan. Después, decirles a todos que hay que hablar del tema, que no están solos, que cualquier consulta que tengan, hay recursos, entren a nuestra web, entren a la web de las asociaciones amigas, a la OMS. Se puede salir, hay que hablar, no está mal pedir ayuda, nos hace mucho más valientes poder decir necesito ayuda,
Y nada, los esperamos al que quiera participar de TV Mañana, que entre a nuestra web, vean los recursos que hay y a seguir hablando del tema. Buenísimo. Tefi, te mando un beso grande para allá y nada, a todas las personas también Igualmente, que nos escuchan. abrazo.